Ya hemos dejado atrás dos etapas de reflexión sobre Apocalipsis. En la primera de ellas hemos visto las cosas que Juan vio, es decir, la gloria admirable de Jesucristo. En la segunda etapa hemos visto las cosas que son, que tiene que ver, como ya se ha dicho, sobre la presencia de la Iglesia, los problemas de la Iglesia y las palabras que el Señor, con afecto entrañable, dirige a su Iglesia. Se cerró esta segunda parte y se abre la más extensa del libro, las cosas que sucederán o que vendrán después de estas. ¿Qué son estas? Las cosas que van a venir después de la Iglesia. Está orientando el libro hacia el final de los tiempos. Por tanto, lo que viene desde ahora hasta el final tiene que ver con escatología, es decir, con acontecimientos futuros que se van a producir conforme al programa de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En primer lugar, después de esto, después de los mensajes de la comisión de entrega de estas cartas que Dios le dio, después de esto, los ojos de Juan se derivan de la superficie de la tierra donde están las iglesias a la gloria del cielo. Dice el texto bíblico que vio una puerta abierta y una voz que le dijo: sube acá. Quiere decir que tuvo un éxtasis Juan y entró realmente en el cielo. Bueno, no podemos afirmar ni negar nada. El texto bíblico no lo dice, pero lo que sí tenemos que entender es que hay un cambio de visión de las cosas que están ocurriendo a la iglesia aquí en la tierra, de la temporalidad de ahora, a lo que va a producirse, que viene directamente del cielo y que va a tener relación con el programa de Dios para este mundo. Y ahora entramos con una parte compleja de la interpretación de uno de los libros que aparentemente es de los más difíciles para interpretar. Permitidme hacer un paréntesis aquí para presentar algunas ideas que son necesarias tener en cuenta para el estudio sucesivo de esta profecía. Primeramente, interpretación. La profecía tiene una interpretación igual que cualquier otro libro. La interpretación de la Biblia descansa en tres formas. En primer lugar, la forma alegórica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando dice he visto una puerta abierta o un sonido de trompeta, tengo que entender que detrás de eso hay un simbolismo, y ese simbolismo habla para nosotros en el tiempo actual y dice esto, aquello, lo de más allá. La forma alegórica es la forma más peligrosa de interpretar la Biblia. El alegorismo parte, no de él, pero se extiende especialmente a partir del tiempo de Agustín de Hipona, siglo IV de la historia de la Iglesia. Y de ahí en adelante el alegorismo forma parte tradicional de la enseñanza hasta los tiempos finales de la Edad Media y también de la Reforma. Alegorizar el pasaje solo es necesario cuando lo que dice se descubre que es una figura. Por ejemplo, he visto una puerta abierta. ¿Es una puerta literal? No. Es una figura que habla de una entrada. Por tanto, no puedo decir que hay una puerta literal ahí abierta, sino que es lo que Juan ve y proyecta la idea hacia un lugar diferente. La profecía de Apocalipsis tiene otra peligrosa interpretación, que es la interpretación preterista. ¿Sabe qué significa? Todo cuanto hay aquí se ha cumplido en el tiempo del Imperio Romano con la destrucción de Jerusalén. Por tanto, las profecías están cumplidas y lo único que tengo que ver yo al Apocalipsis es lo que ocurrió para aplicarlo a mi vida hoy. La idea de que las 70 semanas de Daniel se han cumplido en su totalidad no está en la Biblia, y lo voy a demostrar enseguida con una sola cita. No se ha cumplido.
Juan está recibiendo una revelación para ti y para mí de un tiempo futuro, de lo que técnicamente se llama escatología. Ahora, ¿cómo debo interpretar yo el libro? Por la forma más natural, por la forma gramático-histórica literal. Es decir, yo leo lo que hay ahí y lo entiendo con el significado de las palabras que Juan escribió y cuyo significado correspondía al tiempo en que Juan escribió. No podemos olvidar que la evolución idiomática puede cambiar palabras en el tiempo, no tanto en cuanto al idioma griego, que ha permanecido inalterable en el tiempo. Algunos llaman, junto con el latín, una lengua muerta. Vamos a interpretar el libro literalmente, de modo que cuando habla de 24 son 24, cuando habla de 600 son 600, salvo que haya necesidad de aplicarlo en forma simbólica, figurada, porque así lo determina, lo exige el texto. Segunda cosa, el día del Señor. Notad que Juan dijo ya al principio que estaba en el Espíritu en el día del Señor. No se refiere al domingo. En ningún lugar del Nuevo Testamento se llama al domingo el día del Señor. Esa es una acepción que se le ha dado a partir especialmente del siglo II de la Iglesia en adelante. Pero no está en la Biblia. Cada vez que tú lees domingo, Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, siempre tienes el primer día de la semana, no el día del Señor. Pero en cambio, cuando vas al Antiguo Testamento, día del Señor, Yom Yahweh, es el día de la ira de Dios sobre el mundo. Y este día viene. Y Juan está pensando en ello, y el Espíritu de Dios abre a Juan la revelación para escribir desde el capítulo 4 hasta el final lo que está en la profecía, y de forma muy especial lo que está en la última semana de las 70 del libro de Daniel. Ahora viene el problema. Las 70 semanas se han cumplido. Esto lo dicen especialmente aquellos que están muy vinculados a la teología reformada. Dejadme hacer un paréntesis. Los reformadores no estudiaron a fondo todas las doctrinas, sino las urgentes y necesarias. ¿Qué estudió Lutero? Justificación por la fe. Oye, pero es que Lutero dice cosas muy extrañas. Lutero dice que la presencia de Cristo es una realidad en el pan y en el vino. Bueno, porque lo urgente en tiempos de Lutero era la justificación por la fe. No era transubstanciación ni consubstanciación. Es que Calvino parece ser que podía bautizar a los, o hablaba del bautismo de niños y de escatología. Seguía la línea histórica y tradicional de que el reino de Dios está en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué fue lo que estudió Calvino? Salvación por gracia mediante la fe y seguridad de salvación. Que no lo descubrió Calvino, sino que lo recuperó Calvino. ¿Entiendes esto? Pero la escatología no era urgente en ese tiempo. Y los reformadores no entraron tanto ahí. Pero fue un poco más adelante cuando la escatología antigua de los padres de la iglesia se recupera. Me sorprende que haya algunos que digan que esta escatología es moderna a partir del siglo XVI. El que dice eso está en un error intelectual, no espiritual. Permíteme mencionar algunos ejemplos. Los padres apostólicos y los padres de la Iglesia hablaron del futuro escatológico y del milenio. Por ejemplo, Papías, que nació en el año 70 y murió en el año 163. Estamos hablando de finales del siglo I, principios del siglo II.
Papías habla del milenio como el reino que Dios va a establecer en la tierra. Bernabé también hace referencia a él. Los padres apostólicos hablan del reino de Dios como algo del futuro. Dionisio de Alejandría, año 248 a 265, que estuvo en un ministerio muy especial, habla del reino de Dios en el futuro. Los padres antinósticos, Ireneo, en el año 130 al 202, habla del reino milenial de Cristo. Cipriano, 200 al 258, también. Permíteme que te diga algo, porque parece que no se quiere entender bien esto. El gran problema de que el reino de Dios es la iglesia en la tierra hoy y que no va a haber un reino futuro de Dios en ningún sentido aquí en la tierra, descansa en un alegorismo de Agustín de Hipona especialmente. Agustín de Hipona, lo mismo que Jerónimo, están en un problema muy grave con lo que se llama la caída del Imperio Romano. Año 450, 470, año 400 en números redondos, y no te olvides que Agustín de Hipona nace en el 354 hasta el 430. El impacto tremendo de un imperio que se ha desmoronado para ellos suponía casi como el final de todas las cosas, y Agustín quiere llegar a una conclusión pseudobíblica para explicar ese tiempo, y escribe un libro que se llama Civitate Dei, la ciudad de Dios. Y Agustín dice que el reino de Dios va a ponerse en la tierra, va a estar en la tierra, Dios va a gobernar la tierra cuando toda la tierra sea creyente. ¡Oh! Tremendo, tremendo. Y esa idea va entrando por facilidad de conexión en muchos hombres de la Iglesia a partir del siglo IV. Y es el Espíritu de Dios que recupera la doctrina apostólica y la enseñanza de los padres de la Iglesia en el tiempo de hoy. Ahora, por último, en esta introducción, permíteme mencionarte algo de las 70 semanas. Te invito a que abras la Biblia. Profecía de Daniel. Vamos al capítulo 9 de la profecía de Daniel. Capítulo 9 de la profecía de Daniel, versículo 24. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner final al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, si yo tengo este versículo solo, pues puedo decir, pues tiene razón, mira, 70 semanas terminan con la muerte del Mesías. Para un poco, sigue con la Biblia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, oye, restaurar y edificar, decreto de Artajerjes, tiempo de Nehemías, para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto suma eso? O yo me equivoco, o 62 más 7 son 69, ¿sí o no? Bien, entonces lo que dice es que desde que comienza a contarse las 70 semanas hasta la entrada del Mesías príncipe. El Mesías príncipe no es el Mesías rey, es el príncipe que viene como heredero del reino. Hasta la entrada de Jesús en Jerusalén habrá 69 semanas. Y después de las 62 semanas, más las 7 que contó antes, se quitará la vida al Mesías. Entonces la vida del Mesías, el Mesías muere en la semana 69.
y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, esto ocurrió en la historia. Y ahora, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No en la última semana de la 69, sino en la que falta, la semana 70. Alguien que viene del mismo príncipe que destruye el santuario, confirma el pacto con Israel, el Israel apóstata, y comienza la última semana de Daniel, semana 70. No se ha cumplido. Se va a describir gran parte de ella en este libro de Apocalipsis. Y en medio de esa semana, a la mitad de esa semana, 3 años y medio, ese que firma el pacto hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por tanto, queridos amigos míos, nadie diga que no hay un lapso de tiempo entre las semanas 69 y las 70. Se ha cumplido hasta las 69. ¿Va a cumplirse a 70? Naturalmente que sí, en el momento oportuno que Dios lo determine. ¿Lo entendemos ahí? Podrá discutirse lo que se quiera y posicionarse en lo que a cada uno le parezca mejor, pero yo tengo que afirmarme en la Biblia. Y está hablándome la profecía bíblica de la última semana de Daniel. Y ahora viene el Señor y dice, yo te voy a mostrar qué cosas van a pasar después de estas, es decir, después del tiempo de la iglesia. Y de pronto levanta los ojos al cielo y hay un trono. Trono en el Apocalipsis es importante. Trono es el lugar donde Jesucristo, el Señor, como Rey de Reyes, Señor de Señores, está sentado. Trono es el lugar de gloria y majestad que él ocupó por derecho propio personal después de la ascensión a los cielos. En los cielos, sentado en el trono de autoridad, el que va a establecer todo el programa que se desenvuelve, se desarrolla en lo que Juan revela aquí en este libro. Este es Jesucristo, el Señor. Y de pronto lo mira al que está sentado en el trono. Y dice el aspecto. Era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Es bastante complejo traducir bien esta piedra, pero es como una piedra de jaspe en el sentido de vetas y de cornalina rojo. El que está sentado en el trono manifiesta la gloria que le llevó al trono, que es la ofrenda expiatoria por el pecado hecha aquí en la tierra por el Hijo de Dios encarnado, que está sentado ahora en el trono. Y alrededor de ese trono descubre un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Es decir, hay como un enlosado verde. La esmeralda es verde delante del trono. Claro, si entramos ahora en la especulación de piedras y de colores y de formas, no terminaremos de entender bien esa profecía. Alrededor del trono, esto me interesa, hay 24 tronos. Y sentados en los tronos, 24 ancianos. ¿Quiénes son? Hay algunos que piensan que son un grupo de ángeles especiales, 24 ángeles. Pudiera ser, pero no creo que sea así. Mayoritariamente se entiende que estos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, que tienen coronas de oro, ningún ángel tiene corona de oro. Los únicos que tienen coronas son los creyentes. Por tanto, hay aquí una representación de la iglesia. 24 tronos. Los ancianos, vestidos con ropas blancas, coronas de oro en su cabeza, y delante del trono o del mismo trono salen relámpagos, truenos, voces, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego. La idea aquí, la palabra lámpara aquí, no significa tanto un candelero o una vela pequeña, significan grandes antorchas. Es el sentido de esta palabra. En este lugar ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es decir, 7 es el número perfecto.
De manera que aquí está aludiendo a que delante del trono pudiera ser vinculado al mismo trono, estando ahí en el trono, en la parte frontal del trono, el Espíritu Santo de Dios. Lámparas, antorchas que arden y que simboliza a la Trinidad Santísima, el Padre invisible, el Hijo sentado en el trono, que se hace visible porque como hombre se hace visible a los hombres, y de la misma forma que descendió el Espíritu Santo en llama de fuego, aquí hay antorchas que hablan de la presencia trina en la gloriosa dimensión celestial. Delante del trono, un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, no podemos entrar en qué dimensión de ángeles son ángeles, en qué dimensión o qué orden, mejor dicho, de ángeles son. Si vas a la profecía de Ezequiel, notarás que hay una descripción de seres vivientes de este tipo, con todo el esplendor, pero nos dice que estaban junto al trono y alrededor del trono, es decir, rodeando el trono en acción de servicio, de adoración y de gloria, y junto al mismo trono, no distantes de él, están estos seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león y da la equivalencia a la figura de poder. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. No es el ángel Jesucristo, pero habla como simbolismo, como ejemplo del poder del que está sentado en el trono. Este ángel tiene un aspecto semejante a un león. El segundo, semejante a un becerro, ejemplo de trabajo, de laboriosidad, de constancia, de poder para la acción. El tercero de ellos es tiene el rostro como de un hombre y habla de inteligencia, de manera que el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, es inteligente. Aquí tenemos un ser inteligente al servicio del trono de Dios. Y el cuarto, semejante a un águila volando. Y el águila se utiliza en la Biblia para hablar de 3 cosas. Primero, de desprendimiento o alejamiento del mundo. El águila remonta su vuelo y sube. En segundo lugar, de poder, porque levantará fuerzas como las águilas cuando vuelan, andarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Y en tercer lugar, tiene visión. El águila desde la altura otea el horizonte y puede ver lo que tú no ves desde el valle o desde el terreno donde estás. De manera que en torno al trono hay visión, hay poder, hay fuerza, hay todo esto que habla de perfecciones en estos seres que sirven al trono y van a servir a Dios en la ejecución también de su programa. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Notad que hay una combinación entre la visión de Isaías, que ve a los querubines de esta manera, y la visión de Ezequiel, que ve también a los seres vivientes llenos de ojos. Y estos no cesan de día ni de noche, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La santidad de Dios es proclamada en la adoración, mucho más que en la omnipotencia. Dios es santo. Ninguna cosa imperfecta accede a ese trono de gloria. El Santísimo Dios va a intervenir ya en la historia de la humanidad. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y ahora nota esto: y echan sus coronas delante del trono. Luego, las coronas que se nos dan, que se nos darán después de el tiempo de examen de nuestra vida en el tribunal de Cristo, no son para orgullo personal o para gloria personal. Son para poner delante del trono y decir: Señor, tú eres digno. Y la adoración de este grupo delante del trono de Dios es que Dios es creador. Creaste todas las cosas. Y todo cuanto hay y existe, lo es por tu voluntad, y por ti fueron creadas. Hermanos queridos,
soberanía. El Dios de la Biblia es el creador. Las cosas todas espirituales y materiales vienen a la existencia porque Él lo ha determinado. No hay ninguna casualidad en ningún orden que no esté controlada por el soberano Dios que está sentado en el trono. Este capítulo 4 nos prepara para entrar en la dimensión de Apocalipsis. El que está sentado en el trono recibe la gloria por lo que va a hacer, por lo que es. Y este que está sentado en el trono es el que va a romper los sellos del libro que detallan la historia futura de este tiempo de tribulación y finalmente el reino milenial y al final de todo el estado eterno con cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude a disponernos a entrar sin prejuicios al libro. Que podamos en cierta medida quitar de nuestra mente las ideas preconcebidas sobre el análisis del libro de Apocalipsis. Vamos a entrar con sencillez, pero con firmeza, a entender qué es lo que Dios quiere revelarnos para nuestra bendición personal. Y mientras tanto, yo os invito a que os unáis a la adoración celestial y cada uno de nosotros digamos: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Que esto sea una experiencia en tu vida y en la mía.